Muy buenas noches, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, mis hermanos, ahora solamente estamos teniendo nuestro culto los viernes en línea. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque ya comenzamos nuestro culto los miércoles de manera presencial. Así que les animo a seguir asistiendo los miércoles y los domingos. Los miércoles recuerden que es a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Así que mis hermanos, y los viernes sigue a las 8 los cultos en línea. Así que mis hermanos, sigamos en cadena de oración desde nuestras casas. Y así mis hermanos, que vamos a iniciar ahora nuestro servicio a nuestro Dios. El servicio a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer de la mejor manera, y es en un momento de oración. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por darnos la preciosa oportunidad de, Señor, seguir estos cultos en línea. Ahora, Señor, los viernes. Gracias, Señor, porque el horario ha permitido, Señor, de que podamos reunirnos ya los miércoles. Ahora, Señor, todo lo que vayamos a hacer en esta noche, permita que todo sea dirigido por usted. Que los hermanos estén en contacto, estén pendientes y se unan, Señor, a esta cadena de oración delante de tu presencia, mi Señor. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a iniciar cantando del himno A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy. Seguimos orando. El miércoles oramos, hoy también. Así que vamos a seguir orando a nuestro Dios y vamos a cantar de este himno. A solas al huerto yo voy. Iniciemos. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Amén, así es. El Señor se apartaba a solas y allí oraba. Así que, mis hermanos, tenemos nosotros también que tomar esa
decisión de irnos a solas a veces a orar, sea en el campo, en la casa o donde sea. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta. Así cantábamos, mis hermanos. Él conmigo está, puedo oír su voz. Qué bendición, mis hermanos. Ahora vamos a cantar, mis hermanos, de otro himno. Y vamos a cantar ahora de Señor, de mañana oirás. O sea que, mis hermanos, vamos a levantarnos tempranito a orar de mañana. Así que, mis hermanos, entonces vamos a cantar de ese himno. Oh Señor, de mañana oirás. Iniciemos. Amén. Jesús se levantaba temprano a orar. También nosotros debemos de levantarnos temprano, que oiga de mañana nuestra voz. De mañana vamos a presentarnos delante de Dios y esperar en Él, ¿verdad? Así que sigamos haciendo esa práctica, mis hermanos. Y orando debemos dar gracias. No dejemos de dar gracias en cada oración. Recuérdense, mis hermanos, que no solamente es pedir, sino también dar gracias. Así que vamos a cantar de este himno también. Cristo, queremos dar gracias. Mayormente es un coro. Cristo, queremos dar gracias. Cantemos entonces. Cristo, queremos dar gracias. Cristo, queremos dar gracias. Cristo, queremos dar gracias. Dar gracias por tu gran bondad. Cristo, queremos servirte. Cristo, queremos servirte. Cristo, queremos servirte.
servirte por tu gran bondad. Cristo, que vemos que vienes. Cristo, sabemos que vienes. Cristo, sabemos que vienes. E iremos contigo al hogar. Amén, amén, gloria al Señor. Así es, debemos darle gracias a nuestro Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por su bondad, ¿verdad? Queremos servirle también e iremos con Él al celeste hogar. Bueno, pues entonces ahora vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 6. Lucas 6. Vamos a leer allí en la palabra de Dios. Así que iniciemos. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén, gloria al Señor. Vamos ahora a orar, dándole gracias al Señor por su palabra leída. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por el ejemplo de Jesús. Tenemos en Jesús un verdadero ejemplo de oración, el mejor ejemplo. Ayúdanos, Señor, a imitarle, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a buscar de Él, Padre Celestial, cada día. Y, Señor, pedirle su dirección siempre, en todos los caminos que emprendamos. Ayúdanos a depender de Él, porque de la única manera que dependemos de Él es cuando nos mantenemos constantemente orando. Siga, Señor, dirigiendo lo que resta en esta noche y háblanos, Señor, ahora por tu palabra a través del comentario de ella, de la meditación de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comentar no todo el capítulo, sino solamente una parte de los versículos, y vamos a comentar los versículos del 12 al 16, ¿verdad? Así que vaya a su Biblia
al capítulo 6 de Lucas, los versículos 12 al 16, básicamente 12 y 13. Vamos a ver si podemos llegar también hasta el 16 en este breve comentario. Así que, mis hermanos, allí vemos, mis hermanos, que se le ha puesto la lección de los 12 discípulos, ¿verdad? Que comenta allí el subtítulo en esta porción que vamos a comentar. Y dice así la palabra de Dios, los versículos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjense lo interesante, mis hermanos. Dice aquí, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, realmente había más discípulos ahí. No especifica que cuántos eran todos los que habían con él en ese momento, pero de eso solamente escogió a 12. Lo que significa, mis hermanos, que realmente podemos todos ser, ¿verdad?, discípulos del Señor, todos los que hemos venido a Cristo Jesús, arrepentido y convertido. Pero en realidad no todos pueden estar al frente de la obra del Señor, sino a los que Dios escoge. Sin embargo, todos tenemos que hacer trabajo en la obra del Señor, porque el Señor no me escoge a ser pastor o maestro de escuela dominical o maestro de clase bíblica, maestra, etcétera. No quiere decir que yo no tenga trabajo. Todos tenemos trabajo. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, entonces en aquellos días él fue al monte a orar. Jesús estaba en un punto crítico de su ministerio. Si ustedes notan, mis hermanos, él ofendió las tradiciones de los líderes religiosos y comenzaron a planear su muerte. Si usted nota en el contexto y en lo que dicen los capítulos anteriores, los líderes políticos también comenzaron a planear su destrucción. Eso también lo podemos notar en Marcos 13:6. Entonces, grandes multitudes le siguieron, pero no estaban interesados en las cosas espirituales y podrían convertirse rápidamente contra Jesús. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Mucha multitud seguía a Jesús, pero en poco tiempo, mis hermanos, pidieron su crucifixión, ¿verdad? Según se infiltraron los religiosos, los judíos, los fariseos, entre la multitud cuando pidieron la crucifixión. Entonces, en respuesta a estas presiones y situaciones, ¿verdad?, que le tenían los religiosos a Jesús, y presiones cambiantes, situaciones cambiantes, Jesús se recluyó durante ese tiempo, este tiempo de oración especial. Tuvo bastante, ¿verdad? Tenía presión y tomó tiempo para orar. Mis hermanos, cuando nos vienen situaciones difíciles, duras, que no sabemos qué hacer, ¿nos ponemos nosotros a orar o nos mandamos de una vez y vamos pidiendo ayuda a amigos, vecinos, relacionados? ¿Qué hacemos cuando estamos bajo presión, como lo estuvo Jesús? Es algo muy importante, ¿verdad que sí, mis hermanos? Cuando estamos bajo presión, hagamos lo que hace Jesús. En primer lugar, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo, ¿verdad?, había ofendido a las tradiciones de los religiosos, etcétera, y estos querían matarle. Jesús fue a Dios en oración. Entonces, suponemos que Jesús oró constantemente, pero para esta necesidad particular, él fue al monte a orar. Jesús, por lo tanto, para evitar la interrupción, para darse la oportunidad de derramar toda su alma y para evitar
la ostentación buscó la montaña, según las notas de Spurgeon. Entonces, estando solo en el monte, Jesús pasó la noche orando a Dios. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que pasamos la noche orando a Dios? Póngase usted a calcular, mis hermanos. Vamos a suponer que la noche comienza, dependiendo la temporada, ponga usted las 7, 8 de la noche. Y se pasó la noche orando a Dios. Y al día siguiente, entonces, fue que eligió a los discípulos. Entonces, ¿qué tiempo más o menos pasó ahí Jesús en oración? Aproximadamente, mis hermanos, algunas quizás pudiéramos decir, más de 8 horas estuvo Jesús orando a Dios. Posiblemente más de 8 horas. Entonces, ¿qué tiempo nosotros duramos delante del Señor en oración? ¿Duramos 1, 2 o 15 minutos? ¿Media hora? ¿Qué tiempo duramos? Entonces Jesús pasó la noche orando a Dios. Y antes de seleccionar a los 12 entre los discípulos que se convertirían en sus apóstoles. O sea, Jesús pasó la noche orando a Dios porque también entendemos que al día siguiente iba a escoger a sus discípulos. Pasó la noche orando a Dios. Jesús estaba a punto de elegir a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles. En un sentido, no había nada en los 3 años del ministerio de Jesús antes de la cruz más importante que esto. Estos eran los hombres que continuarían con lo que Él había hecho, y sin ellos, la obra de Jesús nunca se extendería a todo el mundo. Así que, mis hermanos, hasta aquí el comentario de la palabra de Dios para este momento. Así que sigamos a Jesús en oración. Ahora, mis hermanos, vamos o imitemos a Jesús en la oración. Ahora vamos a tener al hermano Francisco de Miches, directamente desde Miches, con el versículo que le toca a él para esta semana. Así que, mi hermano Francisco, diga su versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Amén, mi hermano Francisco, un hermano querido de allá de la iglesia en Miches. Es así, mi hermano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es nuestro Dios, nuestro pastor, y que nunca nos falta en nada de lo que necesitamos. Así que así es. Pues entonces, mis hermanos, antes de orar, vamos ahora a cantar un himno, ¿verdad?, que nos habla qué es lo que tenemos que hacer cuando oramos, y es decirlo a Cristo, ¿verdad? Cuando estemos cansados y abatidos, hay que ir a Cristo, como hablábamos anteriormente. Así que cantemos de este himno, mis hermanos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Vamos a cantar de este himno, dilo a Cristo. Iniciemos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor.
Amén. Amén. Ahora, yo le hago una pregunta, mi hermano. ¿Está usted cansado? ¿Está abatido? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué problema está pasando? ¿Qué le sucede? ¿Usted sabe cuál es la respuesta para esto? Írselo a decir a Cristo. O sea, pasar tiempo con Cristo en oración. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Regularmente las personas tienen gente de confianza que le cuentan sus cosas. Entonces, bueno, ahí está Cristo. ¿Quién más que Cristo? Como una persona de confianza y contarle nuestras cosas. Porque a veces a quienes uno le cuenta las cosas no puede ayudar. A veces eso pasa. Entonces, Cristo sí nos puede ayudar. Así que, mis hermanos, vamos a contarle a Cristo, a decirle lo que nos pasa. Y Él nos va a mostrar la salida. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a orar ahora. Ya ustedes saben las peticiones que tenemos por delante. Sigamos orando, ¿verdad? Ya iniciamos los cultos los miércoles. Así que los hermanos que todavía no han ido, anímense a ir los miércoles a los cultos de oración ya de manera presencial. Después de 8 meses ya iniciamos con los cultos los miércoles. Desde la semana pasada iniciamos ya. Que no le atemorice la lluvia o amenaza de lluvia o la luz, ¿verdad? Claro, no estoy diciendo que salga bajo un torrente de agua, pero si usted ve que se va a nublar, no importa, vaya, que si el agua viene, lo atrapa en la iglesia y el Señor va a guiar sus pasos. Bueno, entonces, mis hermanos, también los jueves, recuérdense que están invitados todos los hermanos a la clase de discipulado los jueves a las 4. Todos están invitados. Ya no solamente los adolescentes, todo el que quiera aprender de más y refrescar los conocimientos de la palabra de Dios, pueden ir los jueves a las 4. Igualmente, mis hermanos, los viernes seguimos con nuestro culto en línea mientras tanto, y los miércoles a las 6:30. Vayan a las 6:30. No vayan, bueno, si quieren ir más antes y esperar está bien, pero no vayan a las 7:30, si no es a las 6:30, porque antes era a las 7:30, pero por el toque de queda lo tenemos que bajar 1 hora, que es a las 6:30. Y los domingos a las 9, siga apoyando los cultos, la obra del Señor. Y vamos a seguir asignando el evangelismo por contacto. Tenemos que seguir haciendo el evangelismo por contacto. Así que, mi hermano, vaya buscando la persona que usted quiere que le hablemos de Cristo. Pídele al Señor en oración para que vayamos y la visitemos, tomando en cuenta todo el protocolo de las autoridades de salud pública, ¿verdad? Y de distanciamiento social. Bueno, mis hermanos, por causa de la pandemia sabemos eso. Y mis hermanos, sigamos orando por un templo más amplio. Oremos al Señor por eso, y que más almas vengan a Cristo Jesús. Podemos invitar amigos. Oren por Daisy, porque ya va a iniciar la escuela dominical para que el Señor la use. Bueno, mis hermanos, y oremos los unos por nosotros. No dejemos de orar el uno por los otros, por nuestro país. Mire, mis hermanos, que ya parece que están allanando el camino para que aprueben la ideología de género en el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados. Vamos a orar para que el Señor estorbe, que el temor caiga sobre esos legisladores y sobre el presidente para que no la aprueben. Por lo menos primero a los legisladores. Y mis hermanos,
que también nunca aprueben la legalización del aborto. Bueno, mis hermanos, sigamos orando por nuestro país, por Estados Unidos, que aparentemente ya se decidió que el presidente electo es un Biden de corte liberal, que apoya la ideología de género, el aborto y todo lo que Dios no quiere. Que el Señor tenga misericordia de él, pueda venir al arrepentimiento, y su equipo también, y que tema a Dios cualquier otra cosa que quieran aprobar de manera contraria a la moral. Y oremos también por Venezuela. No dejemos de orar por Venezuela. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a orar. Dios les bendiga.